Saludos, muy feliz miércoles, muy buenos días, tardes, noches, la hora que me vean, donde quiera que estén. Un saludo muy afectuoso. Les agradezco mucho que me acompañen en este miércoles, el día del café de los miércoles, porque hoy vamos a charlar de algunas cosas que pueden ser muy interesantes. Para esto quiero comentarles que los últimos días de la semana pasada recibí una invitación de un grupo de jóvenes dinámicos y emprendedores para escuchar su programa en una aplicación que se llama Twitch. Esta aplicación la utiliza mucho la gente joven para transmitir en vivo juegos en línea. Es decir, es una plataforma en la que ellos se están jugando en línea con otras personas y a través de esta plataforma transmiten su experiencia, su mano en video y en audio, transmiten eso, esa experiencia de jugar con otras personas, los distintos juegos que hay en línea. Yo conozco esta plataforma porque algunos escritores la han utilizado para emitir programas sobre escritura, dar consejos, apoyo, y algunos diseñadores hacen en línea su trabajo para que se vea cómo lo hacen. Entonces se pueden aprender cosas en esa plataforma. Y ellos están creando un programa muy interesante a través de un canal que se llama Rolando Ando. Ese canal pretende hablar sobre los juegos de rol. Disculpen, mi R francesa siempre ha sido así. Debe ser por mis antepasados galos. Les decía, ellos quieren hablar de los juegos de rol el domingo, cada domingo a las 11 de la mañana. El domingo pasado hablaron de los dados, de los tipos de rol, la creación de personajes, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver este programa con lo que nos ocupa normalmente a nosotros? Es curioso, pero el juego de rol estimula la creatividad y la escritura. Es un juego en el que cada jugador asume a un personaje y va creando una serie de características para su personaje. Al mismo tiempo que hay una persona, un jugador principal, que va desarrollando un guión del juego y cada personaje va respondiendo a ese guión. Este tipo de juego podría ser la cuna de futuros escritores. Es muy
apreciado entre los jugadores jóvenes. Este tipo de juego le gusta mucho a la juventud. Continúan, a veces terminan jugar un día y continúan por episodios sumamente interesantes, independientemente de que para conocer un poco más vale la pena escuchar a estos jóvenes hablar de ello y nos enseñan mucho. El canal se llama Rolando Ando, repito, y se transmite en Twitch cada domingo a las 11 de la mañana. La grabación luego la suben a su canal de YouTube del mismo nombre, Rolando Ando. Ahí podemos ver las emisiones anteriores. Y con nosotros, el estar viendo esto nos lleva a pensar en algo muy común, algo en lo que estamos acostumbrados, algo de lo que disfrutamos desde muy pequeños, pero que no tenemos la suficiente información de todo lo que hay detrás y de cómo analizar. Y estoy hablando del cuento. Cuando hablamos de cuentos, la mayoría de nosotros pensamos en Walt Disney. Pensamos en La Cenicienta, Pinocho, La Sirenita, Blancanieves y los 7 enanos. Este tipo de cuentos que el genio de Walt Disney nos ha ofrecido desde muy pequeños y que nos ha condicionado. Pero el cuento no es solo esto. Es más, los cuentos de Walt Disney son una mínima variante del cuento. Es un negocio. Y el cuento es mucho más antiguo y mucho más que Walt Disney, que Disneyland. El cuento tiene su origen en la tradición oral. De tal vez la prehistoria, cuando los primeros seres humanos en las noches se reunían alrededor de una fogata a compartir sus aventuras del día. Y empezaban a surgir aquellos con habilidad narrativa para contar relatos y llevaban de grupo en grupo, de tribu en tribu, relatos que ya habían sido transformados a través de tantas noches en tantas fogatas en historias con cada vez menos elementos de la realidad, pero que capturaban la atención de los oyentes. Y así tenemos cuentos muy famosos y cuentistas muy famosos, como los hermanos Grimm o Christian Hans Andersen. Cuentistas que nos han dejado hasta hoy esas narraciones orales plasmadas en papel y gracias a ello las conocemos.
La historia de Caperucita Roja no es como nos la cuenta Walt Disney. La historia de Blancanieves no es como la cuenta Walt Disney. Las originales son... Tenemos las historias de las 1001 noche que algún escritor anónimo recopiló y plasmó y que tienen sus orígenes en los relatos sumerios y persas que se transmitían oralmente. Y en la época moderna, Edgar Allan Poe, ese tremendo escritor y poeta, creador del cuervo, perdón, excelso poema de la literatura universal. Edgar Allan Poe, ese que sentó las bases de la novela policíaca tal y como la conocemos hoy día, con su personaje Arsenio Dupin, el pan, como dirían los franceses. Edgar Allan Poe sienta las bases del cuento moderno. Y de ahí surgen tremendos escritores en todo el mundo, cuyas obras las seguimos disfrutando hoy. Al cuento postmoderno, por sus propias características, ahora se le conoce como relato, pero no deja de ser un cuento. Y existen muchos escritores jóvenes y no tan jóvenes que se han dedicado a escribir cuentos y relatos, sobre todo con la proliferación de la tecnología y las redes sociales. Vemos que hay plataformas en las que la gente se dedica a escribir y a publicar gratuitamente su obra, lo cual es muy estimulante y es fabuloso. Sin embargo, no es posible que todo salga con la misma calidad. Y muchos escriben a partir de lo que les nace, sin técnicas, sin disciplina, sin conocimiento. Hay quienes están ávidos de mejorar y buscan información y toman cursos y aprenden y van puliendo su pluma. Esos son los escritores que van a dejar para la posteridad su obra y su espíritu. Y hay quienes escriben con la idea de que lo importante es escribir y decir lo que uno siente, como les salga. Esos escritores tendrán otro destino. Sus obras podrán ser leídas, pero no serán lo suficientemente apreciadas como el que ha puesto todo un esfuerzo, todo su tiempo, todo su amor en su creación. De esta manera, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los elementos del cuento. No solo por si quisiéramos escribir, sino porque el conocer las características del cuento nos ayudan a disfrutarlo más y a analizarlo mejor y conocer más a profundidad los cuentos y saber cuándo un cuento que leemos vale la pena disfrutarlo o no. ¿Cuáles son las características del cuento? Aquellos elementos que debe tener el cuento para que sea un cuento y no solamente una narración. Primero que nada,
El cuento se refiere a un suceso único. A diferencia de la novela, en la cual hay varias historias, varias tramas, varios sucesos que se van concatenando y se van desarrollando, inclusive paralelas a la historia principal, para luego confluir en el final. En el cuento no podemos permitirnos este lujo. En el cuento tenemos que hablar de un suceso único, un hecho que vamos a narrar. ¿Qué tipo de hecho? Puede ser cualquiera. Los grandes escritores nos han demostrado que no necesitamos un hecho excepcional, un suceso maravilloso, sino que cualquier hecho de la cotidianidad puede ser convertido por el genio de un escritor en un excelente cuento. La maravilla no está en el suceso, sino en la forma de enfocarlo y de contar. Pero para que sea un cuento, tiene que ser un solo suceso. No podemos concatenar dos o más sucesos porque dejaría de ser cuento. Y esto tiene que ver con la siguiente característica: la brevedad. Un cuento debe ser breve. ¿Por qué? Cuando nosotros tomamos una novela, precisamente por esa concatenación de hechos, podemos elegir leerla toda en una sola sentada, aunque acabemos agotados en algunos casos. Novelas muy extensas, como Ana Karenina, son prácticamente imposible leerlas todas de un tiro. O leerlas poco a poco y no sucede nada. No se altera el placer de la lectura y el efecto causado en nosotros cuando dejamos una novela y la retomamos posteriormente. Los sucesos siguen siendo significativos para nuestro ánimo. En cambio, en el cuento no sucede esto. El cuento lo tenemos que apreciar todo junto, es un todo, y leerlo de una sola sentada. Si queremos, con un delicioso café. Paladear un cuento con un café, para lo que nos gusta el café, parece ser que por un momento se interrumpió la transmisión porque el internet está fallando. Lamento las fallas técnicas, esto se lo debo al internet. No
podemos confiar en Infinitum, pero ya estamos de nuevo de regreso. Les decía, es importante para nosotros disfrutar el cuento completo para que surja en nuestro ánimo la tensión, el efecto buscado por el escritor. Como es un solo hecho, si lo cortamos a la mitad, lo guardamos y luego lo retomamos, ya no lo vivimos igual que una sola sentada para disfrutar. Por eso el cuento tiene que ser breve, muy breve. No hay límites para la brevedad, no hay límites para la brevedad que Augusto Monterroso nos obsequió con una de las maravillas de la narrativa universal. Ese cuento de una sola expresión llamado El dinosaurio, y que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese cuento, el más breve que se ha escrito, es el mejor ejemplo de por qué necesitamos apreciar el cuento en una sola sentada. ¿Qué tal si, y cuando despertó, y al día siguiente leyéramos, el dinosaurio todavía estaba ahí? Pierde sentido el cuento. Otra característica que debe tener el cuento es la tensión y el efecto. La tensión es esa lucha, ese enfrentamiento entre la narración y la realidad, que vamos nosotros viviendo a través de la lectura. Dependiendo del tipo de cuento, es el grado de realidad que se refleja allí. Un cuento de fantasía tiene menos realidad que un cuento histórico. Pero siempre ese tratamiento entre la realidad y la narración es la tensión que se nos va creando. Y es esa tensión una de las características del cuento. Otra de las características es el efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto es el impacto que produce en nuestro ánimo el cuento, la lectura de la narración o el escucharlo. No es casualidad si leemos o escuchamos un cuento y nos sentimos de cierta manera. Ese efecto es intencional, es buscado por el autor. Es una característica fundamental.
Y el efecto, si no es logrado, demerita la calidad del cuento. Regresaremos un poco a esto en un minuto. La siguiente característica es la narración, es decir, cómo está narrado el cuento. ¿Quién lo está narrando? El estilo del narrador, si es en primera persona, si es en tercera persona. Es decir, si el cuento está narrado por uno de los protagonistas o uno de los testigos presenciales del hecho, o está narrado por alguien totalmente ajeno, que conoce inclusive hasta los pensamientos de los personajes. No es casualidad quién narra un relato. El escritor lo escoge cuidadosamente. La siguiente característica es el tiempo. El tiempo es fundamental. El manejo del tiempo en el cuento tiene mucho que ver con el efecto que causa. Si es un cuento histórico, leamos por ejemplo, La culpa es de los tlaxcaltecas, de Elena Garro. No podemos narrar en futuro, en presente. Tenemos que acudir a un estilo de narración que no rompa con el encanto del cuento. Esos cuentos de Walt Disney que empezaban, o los antiguos cuentos que nos contaban de niños a los que nos decían, érase una vez, hace muchos años, nos los contaban en pasado. El manejo del espacio es otra de las características fundamentales en el cuento. Cómo el escritor maneja el espacio. ¿En qué espacio se desarrolla el cuento? Esto es fundamental también, ahora vamos a ver por qué. Y es curioso porque un manejo erróneo del espacio puede arruinar todo el cuento. Y la siguiente característica son los personajes. Los personajes tienen que estar perfectamente caracterizados, perfectamente definidos. Pero el personaje principal, el protagonista del cuento, siempre va a ser el suceso narrado, el hecho narrado. Ese es el que debe tener el protagonismo para que el cuento tenga el efecto necesario. No puedo poner a un personaje que opaque al suceso, porque el cuento perdería su razón de ser. Estoy narrando un hecho,
no caracterizando a un personaje. Y el espacio juega un papel en ese hecho, por eso es importante el manejo del espacio, decía yo hace un momento. Porque el suceso se desarrolla en un espacio y en un tiempo. Y el suceso es el personaje principal, es el protagonista del cuento. Entonces es muy importante que la caracterización de los personajes sea siempre acorde con las características del hecho contado. Hay algunos cuentistas y algunos teóricos y algunos maestros que hablan de la siguiente característica del cuento. El final, diciéndonos que el final debe ser epifánico, es decir, debe ser un final inesperado, un final que nos sorprenda, un final que no veamos venir. Sin embargo, yo he leído cuentos en los que el hecho narrado, el hecho de la vida cotidiana, no nos lleva a un final sorpresivo, sino nos lleva a un final natural. Y eso no le quita su genialidad al tiempo, al cuento, perdón. No lo hace menos genial, menos maravilloso. Y se disfruta igual y lo sigo paladeando. Si yo voy a narrar un hecho cotidiano, y soy un excelente escritor, espero algún día poder hacer eso, en la narración voy llevando de la mano a mi lector a un final anunciado, y eso no va a hacer menos el cuento si logro el efecto buscado. No soy yo nadie para discutir con los grandes teóricos de la literatura, menos para contradecirles, pero es mi humilde opinión y creo que coinciden algunos conmigo. Un trago de café por ello. Y no pasa nada si estoy inventando un nuevo final, pero no lo estoy haciendo. No es mi rollo ese. Vuelve mi R francesa. Debería yo aprender francés, no se me va a dificultar, ya puedo pronunciarla. Bueno, ya con estos elementos sobre el cuento, si yo quisiera escribir un cuento, tengo que aprenderme esto y sentarme y soltar la pluma. No es tan así. Tengo que tomar muchas decisiones y todas tienen que ver con estas características. Primero, lo primero que tengo que hacer es escoger el hecho a contar. Es decir, tiene que ser un cuento que yo pueda contar. Yo creo, puede ser que esté equivocado, pero yo creo que existe un cuento para cada narrador. Hay un cuento para cada escritor
Y el escritor tiene que sacar ese cuento. Hay escritores que han comentado claramente que la gente les narra un hecho extraordinario. Les dice, mira, te regalo esto, haz un cuento, el cuento de tu vida va a salir de aquí. Y no lo escriben. Y luego se topan con un hecho que podríamos decir cotidiano y lo retoman y desarrollan un señor cuento. Pero lo primero es escoger el hecho a contar. Y ya una vez que yo lo tengo, entonces sí, debo definir el final del cuento. ¿Cómo va a terminar? Si yo no sé cómo va a terminar mi cuento, lo que yo escriba está bien porque me va a llevar quién sabe a dónde. No tengo meta. Es como emprender un viaje. Si yo no sé a dónde voy, cualquier camino es bueno. Donde yo llegue está bien. Entonces, lo primero que debo definir es eso. ¿Cómo va a terminar mi cuento? ¿A dónde? Luego tengo que sentarme a pensar en el efecto que quiero causar. No debo de perder de vista ese efecto en ningún momento. De él van a depender las palabras, los recursos literarios, el manejo del tiempo y del espacio. Para luego caracterizar a los personajes. Una vez con esto, tengo que decidir si mi narrador va a ser en primera persona o en tercera persona. ¿Quién va a narrar el cuento? No es lo mismo el narrador que el escritor. A veces uno cree que lee un cuento y está leyendo lo que está contando el escritor y no es así. Son dos personas diferentes. El que narra un cuento, Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, no era el Dr. Watson. Es una novela, pero lo mismo aplica para el cuento. De hecho, las historias de Sherlock Holmes eran relatos, novelas, no, novelas muy cortas, muy cortas. Entonces, cuando ya tengo definidos estos elementos, puedo ya sentarme a escribir el cuento. Un delicioso café matutino para disfrutar un maravilloso cuento. El cuento que les estoy echando ahora. No, no es cierto. Una vez que el escritor ya tiene listo su cuento, todavía tiene que revisarlo, corregirlo, quitarle cosas, ponerle cosas, dejarlo listo. En el cuento, cada palabra
cada frase, cada oración, cada signo de ortografía, cada figura literaria tienen una función específica, sin la cual ese cuento no sería ese cuento. Es decir, al cuento no le debe sobrar nada. ¿Pero por qué? Por cuestión de espacio, porque el cuento es tan breve que no podemos permitirnos el lujo de ponerle accesorios superfluos. Es decir, si carece de importancia para el hecho protagonista que mi personaje X sea rubio, alto y de ojos marrón, no tiene por qué decirse en el cuento, fulano era rubio, alto y de ojos marrón. Sobra, distrae la atención y me quita espacio. Entonces tengo que revisar muy bien el cuento para que funcione como un mecanismo de relojería suiza. Para que todo, cada una de las piezas funcionen a la perfección. Y ya una vez que esté listo mi cuento, ya podrá ser publicado. Bien, para no distraernos mucho del tiempo, solo les recuerdo, si tienen la oportunidad de escuchar en YouTube o en Twitch el programa de Rolando Ando, de los muchachos, sobre los juegos de rol, nos ayudarán mucho. Que tengan un maravilloso miércoles, jueves, viernes o el día que estén viendo esto. Les envío un cordial saludo y un afectuoso abrazo. Les agradezco su paciencia. Y nos vemos la próxima semana a esta misma hora, por este mismo medio, para otra charla del café de los miércoles. Saludos y hasta siempre.